La novela continúa, mi gente. Aquí está hoy en el orden del día. Nuevamente sigue la intención de la bancada del PRD de crear estos corregimientos allá en Bocas del Toro. Y aquí está la votación, ¿verdad?, de los candidatos. El sistema de votación electrónico de la Asamblea omitió la votación que se dio el martes 16 de abril al proyecto 1138 propuesto por el suplente de Benicio Robinson, que crea el Distrito Especial de Bastimento, los corregimientos de Bahía Honda, Quebrada de Sal y Solarte. La votación no contó con los votos necesarios para ser aprobado el proyecto, por lo que el mismo debe ser rechazado. Desde el miércoles 17, la Asamblea ha intentado reanudar la votación, desconociendo que la misma se dio ya. Para aprobar el proyecto en segundo debate, el acta del día de votación del martes 16 ha sido omitida para su aprobación. Desde el miércoles 17 hasta el día de ayer, las actas suelen estar transcritas al día siguiente y de ser de longitudes muy largas, como la sesión de 12 horas de la citación de ministros de febrero del 2021 o las sesiones del contrato minero. Suelen estar listas 2 días después. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Verdaderamente ahí está la lista de la asistencia y también de la votación, en la cual no se consiguieron la cantidad de votos suficiente. Pero hoy pasó esto. Escuchemos a Juan Diego. Esta asamblea tenga mucho cuidado en la discusión en la que acabamos de entrar. A mis manos llegó, luego de todo el incidente que el país vio el día de ayer, el acta de la sesión del martes 16 de abril del 2024. Esta discusión es fundamental para entender lo que verdaderamente ocurrió ese día. Y yo me voy a permitir ir, colegas diputados, a las últimas partes del acta. El último diputado en el uso de la palabra en la segunda vuelta fue el diputado de la bancada independiente, Gabriel Silva, que venció los 30 minutos de su tiempo. Luego, el diputado Jaime Vargas, presidente de la Asamblea, según consta en el acta, dice, y leo, presidente: Jaime Edgardo Vargas Centella, presidente. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada, vamos a la votación artículo por artículo, dice el presidente Jaime Vargas. Luego, pese a que el receso que el presidente determinó se dio la votación, entramos a un periodo de tiempo en el que de forma ilegítima, luego de más de 30 minutos y de una votación en la que votaron 42 diputados, el presidente no refleja en este acta el resultado de la votación. Yo quiero permitirme, colegas diputados y al país, y quizás a cada diputado, antes de votar, haga lo mismo que yo. Vayan a la tableta, que es el sistema digital oficial, no de Juan Diego Vázquez, de la Asamblea Nacional, y entren al calendario. Del calendario, entren a la fecha martes 16, cuya acta estamos discutiendo. Vayan al punto 8 y luego entren a la votación del proyecto 121. Y lo que refleja el sistema es que los 21 artículos fueron rechazados. ¿Y por qué debieron ser rechazados? Porque 42 diputados votamos, que es un número superior al quórum, y solo 30 votaron a favor. ¡Auch! Y 12 votamos en contra. El sistema de la votación, que es lo que la ley dice que debemos usar para votar, dice en el sistema hoy que ese proyecto de ley fue rechazado. El sistema dice que fue la inteligencia, la IA, la inteligencia artificial dice que fue rechazado. ¿Cómo tú puedes corromper el sistema? Siempre la mano peluda del ser humano, porque el sistema no comprende de cosas incorrectas, se va a lo correcto, y lo correcto es que fue rechazado. Mi pregunta es por qué entonces, presidente, se nos trae a consideración un acta que no refleja el resultado de la votación. ¡Auch! Horrible. Y la respuesta es sencilla, colegas diputados, porque se planea insistir, reiniciar, comenzar una votación. Sinónimos. Que se finalizó. Y voy a insistir ahora con el punto, según el reglamento, presidente,
que debe ser el que todos nos basemos. El reglamento, en su sabiduría, establece, gracias a Dios, en el artículo 200, la inexistencia de la votación. En el artículo Dice el reglamento: no habrá votación cuando el total de votantes fuese inferior al quórum. Es decir, no habrá votación cuando voten 35 diputados o menos. Como repito, y consta en el sistema que todos tenemos, ese día votamos 42 diputados. sí había quórum. La ley no permite que digan que la votación es inexistente. Y repito, el sistema que tenemos aquí todos nosotros dice que la votación se da por rechazada. Entonces, presidente, yo lo que pediría es que corrijan el acta, que digan que el proyecto fue rechazado y entonces podamos aprobar un acta que sea legal. Un acta que contenga, como dispone el artículo del acta, todas las votaciones y los resultados. Porque lo que no podemos hacer es plantear, dejar por fuera una votación que se dio conforme establece la ley para favorecer a un diputado proponente e insistir con una votación que este pleno ya rechazó. Porque, colegas, y aquí volvemos a la discusión de ayer. Increíble. Mientras que algunos diputados se mofaban, mientras que algunos diputados se reían, yo lo que pido es que el pleno se respete. El pleno es soberano, siempre me lo dicen. Y ese día la mayoría habló y decidió rechazar el proyecto de ley. ¿Por qué ahora vamos a insistir en una votación si el reglamento de la Asamblea es claro? Así es, Juan Diego Vázquez, hablando en propiedad, en derecho, en democracia y en libertad. Por lo que, presidente, yo le solicito el acta de la segunda legislatura del quinto periodo de sesiones ordinarias 2019-2024, correspondiente al 16 de abril de 2024, sea corregida, para que conste en el mismo acta, como conste en el sistema oficial de la Asamblea Nacional, que el proyecto de ley 1138, inconstitucional e ilegal, fue rechazado. Así mismo. Por no alcanzar la mayoría de 36. Lo que A ver qué tiene que decir. tenga a favor, sírvase levantar la mano. Lo que tenga a favor del acta. A favor del acta. Mira, ahí está el Petita, ahí también está Harding, y ahí también está Becker, ya saben, el 5 de mayo. Los que están en contra. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el pueblo, ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo, el aplauso de la gente. Ahí está el pueblo. Ahí está el pueblo votando en contra. Y ahí está también la muchacha que está en la parte de abajo. También está en contra. Lo que se atiene. Resultados, señor secretario. ¿Tiene la palabra? Escuchemos, escuchemos. Vamos al resultado, primo. Con 9 votos a favor, 19 en contra y 6 abstenciones, ha sido rechazada el acta el martes 16 de abril. Vamos al siguiente punto, señor secretario. Fundamental. Excelente. Victoria. Una victoria. Hasta que me saca las lágrimas, loco. No se pudo joder al pueblo panameño. Insistió. Juan Diego insistió y lo logró. Me saca las lágrimas de la emoción. Que no se pudo hacer este acto de corrupción por parte de esta bancada oficialista. Excelente, Juan Diego. Excelente. Tiene mi respeto total lo que acabo de ver. Estoy impresionado. Indiscutiblemente estoy impresionado. Wow, fue emocionante. Muy emocionante. Grandioso. You know. Blah.